Pero no solo Occidente se opone a ustedes en esta etapa, pues tienen muchos enemigos en el mundo árabe. Hace 2 años, cuando alguien oía su nombre en el mundo árabe, mostraba respeto, pero ahora lo han traicionado a la primera oportunidad. ¿Por qué tiene tantos enemigos en el mundo árabe? No son enemigos. La mayoría de los gobiernos árabes apoya a Siria de corazón, pero no se atreve a decirlo en público, ¿Por qué no? porque están sometidos a presiones por parte de Occidente y a veces de los petrodólares. ¿Quién les apoya en el mundo árabe? Varios países nos apoyan implícitamente, pero no se atreven a declararlo públicamente. Primero está Irak, que desempeña un papel efectivo en apoyar a Siria durante esta crisis por ser un país vecino, y ellos son conscientes de que si se produce una guerra dentro de Siria, entonces habrá guerra en los países vecinos, incluido Irak. También hay otros países que tienen buenas posturas, como Argelia y Omán, básicamente. También hay otros países que no voy a enumerar ahora, que tienen posturas positivas sin tomar acciones. ¿Por qué Arabia Saudita y Qatar insisten en que usted renuncie? ¿Y cómo un Oriente Medio inestable entra en su agenda? Francamente hablando, no puedo contestar por ellos, pues son ellos quienes deben responder a esta pregunta. Pero lo que puedo decir es que el problema entre Siria y varios países, tanto en el mundo árabe, en la zona o en Occidente, es que decimos no cuando creemos que debemos decir no. Ese es el problema, y algunos países creen que pueden controlar a Siria a través de los dictámenes o por medio del dinero y los petrodólares, y esto no es posible en Siria. Ahí está el problema. Quizá quieren desempeñar un papel. No tenemos problema en ello. Pueden hacerlo, tanto si lo ameritan o no, pero no a expensas de nuestros intereses. ¿El asunto tendrá que ver con dominar Siria o con exportar su versión del Islam a Siria? No se puede afirmar que ello sea una política estatal en esos países. En algunos casos se trata de instituciones en determinados países, y en otros hay personas que apoyan esa tendencia, pero no lo anuncian como política oficial. Y así, ellos no nos han pedido promocionar las posiciones extremistas de sus instituciones, pero esto sucede en realidad, tanto a través del apoyo directo que brindan los gobiernos o a través de las instituciones y las personas. Esto es un lado del problema, pero cuando hablo como gobierno me refiero a la política declarada. Y esta, como cualquier otra política, depende de los intereses y los papeleos, pero no podemos ignorar lo que ha dicho. Irán, su estrecho aliado, sufre también sanciones económicas y afronta también la amenaza de una invasión externa. Si ustedes tuvieran que escoger entre cortar las relaciones con Irán a cambio de la paz en su país, ¿elegirían esa opción? No tenemos opciones contrapuestas al respecto, y la razón es que hemos tenido buenas relaciones con Irán desde el año 1979 y hasta el momento nuestras relaciones mejoran constantemente, pero al mismo tiempo nos movemos hacia la paz. Habíamos tenido un proceso de paz y negociaciones de paz. Irán nunca fue un factor contrario a la paz. Se trata de informaciones subversivas que Occidente trata de publicitar, las cuales consisten en que si queremos la paz, entonces no deberíamos tener buenas relaciones con Irán. Ninguna cosa tiene que ver con la otra, son temas totalmente diferentes. Irán ha dado apoyo a Siria y respaldado nuestra causa, la causa de los territorios ocupados, y debemos apoyarla en sus causas. Esto es algo claro y simple. Irán es un país sumamente importante en la zona, y si buscamos estabilidad, entonces debemos tener buenas relaciones con Irán. No podemos hablar de estabilidad a la sombra de malas relaciones con Irán, Turquía u otros vecinos. ¿Disponen ustedes de información que indique que los servicios de seguridad occidentales financian a los combatientes de la oposición en Siria? Lo que sabemos hasta ahora es que esos aparatos asesoran con información a los terroristas a través de Turquía y en algunos casos desde el Líbano principalmente, pero hay otros servicios de inteligencia no occidentales sino regionales que son muy activos y más activos que los servicios occidentales, y por supuesto bajo la supervisión de los dispositivos de inteligencia occidentales. ¿Cuál es el papel de Al-Qaeda en Siria en este momento? ¿Controlan alguna fuerza de la oposición? No creo que ellos pretendan controlar a esos grupos, pues ellos buscan fundar su emirato según la expresión que ellos usan.
pero tratan principalmente de intimidar y aterrorizar a la gente mediante las explosiones, los asesinatos y los ataques suicidas, para empujar a la gente a desalentarse y aceptarlos como hecho consumado, y así ellos se mueven paso a paso, pero su objetivo final es establecer un emirato islámico en Siria, desde el cual puedan promocionar su propia ideología en el resto del mundo. De entre aquellos que combaten contra ustedes y se oponen a ustedes, ¿con quién hablaría? Hablamos con todo aquel que posea una voluntad real para ayudar a Siria, pero no perdemos nuestro tiempo con ninguna persona que quiera aprovechar nuestra crisis para sus intereses personales. Se han hecho varias acusaciones a las tropas gubernamentales de cometer crímenes de guerra contra civiles sirios. ¿Admite usted que las fuerzas gubernamentales han cometido crímenes de guerra contra los civiles sirios? Nosotros combatimos el terrorismo y aplicamos la Constitución para proteger al pueblo sirio. Volvamos a lo que sucedió en Rusia hace más de una década. Ustedes estaban enfrentándose al terrorismo en Chechenia y otros lugares. Ellos atacaron teatros y escuelas y el ejército ruso protegía al pueblo. ¿Usted llama a aquello crímenes de guerra? Seguramente que no. Hace algunos días, Amnistía Internacional reconoció los crímenes cometidos por los grupos armados hace pocos días cuando capturaron a soldados y los ejecutaron, así como Human Rights Watch reconoció más de una vez los crímenes que cometen aquellos grupos y fueron calificados hace días de crímenes de guerra. Esto en primer lugar. En segundo lugar, no es lógico que un ejército cometa crímenes de guerra contra su pueblo, porque el ejército sirio se compone de individuos del pueblo sirio. Y si cometiese crímenes contra su pueblo, entonces el ejército se dividiría. Por tanto, no puede haber un ejército fuerte y unido que al mismo tiempo mate a su pueblo. En tercer lugar, el ejército no hubiese podido resistir durante 20 meses en estas condiciones difíciles sin gozar de la acogida del pueblo sirio. Por tanto, ¿cómo puede gozar de esa acogida al tiempo que mata al pueblo? Es una contradicción. ¿Cuándo fue la última vez que habló con un dirigente de Occidente? Antes de la crisis. ¿Ha habido alguna ocasión en la que le plantearan dejar el cargo de la presidencia para que hubiera paz en Siria? No se me planteó aquello de forma directa, pero tanto si me lo plantearan directa o indirectamente, se trata de una cuestión de soberanía y solamente el pueblo sirio tiene derecho a hablar de ese asunto. Todo lo que sea planteado de forma directa o indirecta o en los medios de comunicación no tiene sentido ni peso en Siria. Pero usted tiene opciones porque, tal como parece en el exterior, usted no tiene ningún lugar a donde ir. Por tanto, ¿a dónde se iría si quisiese marcharse? A Siria. Ese es el único lugar donde puedo estar. Yo no soy un pelele y no fui hecho por Occidente para ir a Occidente o a cualquier otro sitio. Soy sirio, soy de ahí y tengo que vivir y morir en Siria. ¿Cree que existe en este momento alguna oportunidad para la diplomacia y el diálogo, o es que han llegado a una etapa en que es el ejército únicamente quien puede poner fin a la crisis? Yo siempre he creído en la diplomacia y creo en el diálogo, incluso con aquellos que no entienden el diálogo o no creen en él. Debemos seguir intentándolo. Creo que siempre lograremos una parte de éxito. Debemos buscar esos éxitos parciales hasta lograr el éxito total. Pero debemos ser realistas. No hay que creer que el diálogo únicamente es el que puede lograr el éxito, porque aquellos que perpetran tales acciones se subdividen en dos tipos. Uno que no cree en el diálogo, especialmente los extremistas, y también tienes a los antisociales, que sobre ellos pesan fallos judiciales hace años, ya antes de la crisis, y su natural enemigo es el gobierno, porque serán encarcelados si vuelven las cosas a su curso normal. Hay otro tipo, que son las personas que reciben el apoyo desde el exterior, y estos tienen compromisos solamente con las personas o gobiernos que les proveen dinero y armas. Estos no son dueños de su decisión. Por tanto, debemos ser realistas. El tercer tipo es la gente, tanto combatientes o políticos, que aceptan dialogar. Por eso hemos comenzado ese diálogo hace meses, incluso con los combatientes, y algunos han abandonado las armas y han vuelto a su vida normal.
¿Cree usted que la invasión extranjera a Siria es inminente ya? Creo que el costo de tal invasión, si llega a suceder, será más grande de lo que el mundo entero pueda tolerar. Porque si se producen problemas en Siria, al saber que somos el último baluarte del laicismo y de la estabilidad y la convivencia en la región, entonces ello tendría un efecto dominó en el mundo, desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico, y usted se imaginará las repercusiones en el resto del mundo. No creo que Occidente se encamine en esa dirección, pero si lo hace, nadie podrá pronosticar lo que sucederá después. Señor presidente, ¿se reprocha algo a sí mismo? Uno debe encontrar errores en cada decisión, porque si no, entonces uno no sería humano. ¿Cuál es su mayor error? Sinceramente no recuerdo ahora, pero a la hora de tomar cualquier decisión tengo que considerar que una parte de la misma será errónea, pero uno no puede conocer sus errores en el momento. En algunos casos, especialmente durante una crisis, no puedes ver lo correcto y lo incorrecto hasta que superas esa crisis. Por eso no sería objetivo si hablara ahora de los errores, porque estamos en medio de la crisis. ¿Entonces no hay nada por lo que se arrepienta? No ahora. Cuando se esclarezca todo, entonces podremos hablar de los errores, y sin duda los hay. Si hoy fuese 15 de marzo del 2011, cuando comenzó la espiral de protestas, ¿cuáles son las cosas que hubiera hecho de forma diferente? Haría lo mismo que hice el 15 de marzo. ¿Exactamente lo mismo? Exactamente lo mismo. Pedir a los diferentes bandos comenzar un diálogo y hacer frente a los terroristas. Así empezó la cosa, no comenzó con manifestaciones, pues estas fueron la tapadera, pero dentro de las manifestaciones había combatientes que comenzaron a disparar contra los civiles y los efectivos del ejército al mismo tiempo, aunque quizá en el plano táctico se hubiese podido hacer algo diferente, pero como presidente del país yo tomo la decisión a nivel estratégico y esto es una cosa diferente. Señor presidente Al-Assad, ¿cómo se ve usted dentro de 10 años? Me veo a través de mi país. Yo no puedo verme a mí, sino a mi país dentro de 10 años. Allí es donde me veo yo. ¿Se ve usted aquí en Siria? Por supuesto, tengo que estar en Siria. El asunto no tiene que ver con el cargo, tanto si yo fuese presidente u otra cosa, pues no es esto lo que me preocupa. Veo que estaré en este país y que este será un país seguro, estable y más próspero. Presidente Bashar al-Assad, gracias por hablar con RT. Gracias por venir a Siria.